Bien, hermanos, buenas noches. Darles la bienvenida. Tenemos a todos, tenemos participantes de aquí de Perú, de Bolivia, de México, de Venezuela. Gracias a todos por asistir. Y vamos a iniciar, no sin antes comenzar con la oración que nuestro Señor mismo nos enseñó. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos pues esta clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, entonces, continuando nuestro curso bíblico de apologética, ya saben, tener a la mano la Biblia para que puedan seguir las citas, un cuaderno y un lapicero para que puedan realizar sus apuntes. Nuestro tema de hoy día es el tema 7, la cruz. Muy bien, tema 7, la cruz. ¿Qué nos dicen por ahí? ¿Qué ataques nos dan normalmente los testigos de Jehová? ¿No? Dicen, la cruz fue el arma que mató a Cristo. ¿Por qué los católicos la respetan tanto? Hermanos, primero hay que decir que en ninguna parte de la Biblia presenta a la cruz como un arma. La cruz no mató a Cristo, sino nuestros pecados. La cruz más bien fue un instrumento para nuestra salvación. Es la puerta por la cual Cristo entró en la gloria, ¿sí? Eso es así, fue la puerta para entrar a la gloria. Eso lo utilizó Cristo para entrar a la gloria. Veamos qué dice la Biblia acerca de la cruz. Vamos a buscar Juan capítulo 12, versículos del 23 al 34. Juan 12, del 23 al 34. Juan capítulo 12, del 23 al 34. Juan capítulo 12, del 23 al 34. Juan capítulo 12, del 23 al 34. Dice, entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora, mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Sí, precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban allí y que escucharon su voz decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir.
La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Entonces, hermanos, por eso Jesucristo, estando en la cruz, sufrió y conquistó la gloria. Y al mismo tiempo realizó el plan de Dios. En la cruz, Jesucristo sufrió y conquistó la gloria realizando el plan de Dios. Ahora vamos a buscar Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por eso, hermanos, la cruz se transformó en el símbolo de la voluntad de Dios. La cruz, hermanos, es el símbolo de la voluntad de Dios. Muchos no entienden esto, ¿no? Pero por eso algunos protestantes dicen que los católicos siguen un Cristo muerto, porque ellos nos ven muchas veces nuestros crucifijos o el rosario, donde está el crucifijo, y ven al Cristo crucificado, precisamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice San Pablo acerca de la cruz. Vamos a buscar primero 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 23. 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando la ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Bien, entonces, hermanos, para los verdaderos cristianos, el mensaje de la cruz es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Ahora vamos a buscar Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice San Pablo en esta carta? Dice: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. San Pablo nos dice, hermanos, aquí estar orgulloso de la cruz de Cristo. Vamos a buscar ahora Colosenses 2.14, la carta de San Pablo a los Colosenses 2.14. Colosenses capítulo 2, versículo 14.
Colosenses 2:14 dice, acá San Pablo nos dice, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Entonces, Cristo se entregó por nuestros pecados y suprimió la ley en la cruz. Cristo suprimió la ley en la cruz. Vamos ahora a buscar otra carta de San Pablo, esta vez a los Efesios, capítulo 2, versículo 16. Efesios 2:16. Efesios, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué nos dice San Pablo en esta cita? Destruyó el odio en la cruz y, habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Cristo se entregó por nuestros pecados, hermanos, suprimiendo la ley en la cruz. Bien, entonces San Pablo nos dice acá en la carta de los Efesios que Cristo nos ha reconciliado con Dios a través de su crucifixión y nos hizo herederos de la promesa, ¿sí? Constituyéndonos un solo cuerpo. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice San Pablo en esta carta? Con respecto a la cruz dice, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Entonces, hermanos, nosotros los católicos respetamos la cruz como el símbolo, la bandera del cristiano, ¿no? Hay que respetar la cruz, es nuestro símbolo. Pero muchos viven como enemigos de la cruz. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en su traducción de la Biblia, cambian las 51 veces que presenta la Biblia la palabra crucificar por fijar en el madero. Y las 29 veces que la Biblia cita la palabra la cruz, ¿sí? Ellos la han cambiado por el madero. Entonces ellos más bien están en contra de la cruz. Y la cruz es el símbolo del cristiano. Y ellos dicen, no, los testigos de Jehová afirman que Jesús murió en un madero y no en una cruz como afirmamos los católicos. La Biblia solo presenta 4 veces, hermanos, la palabra madero, o sea, en las traducciones verdaderas, originales, no adulteradas, ¿sí? Porque eso lo pueden ustedes comprobar tanto en la Biblia católica como en la Biblia protestante de la Reina Valera, sí, aunque la Reina Valera hace una mención más, que ya vamos a ver, pero en general, o sea, la traducción tiene 4 veces la palabra madero, nada más en la Biblia, para decir que la cruz estaba hecha de madera, que la cruz era de madera. Muy bien, vamos a buscar primero Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús,
a quienes ustedes le dieron muerte colgándolo de un madero. Sí, ahí encontramos que aparece la palabra madero. ¿Sí? Entonces, esta es la cita que normalmente los protestantes, los testigos de Jehová, mencionan y dicen colgaron de un madero. Porque sí, ahí, como les repito, les decía, hay 4 citas en la Biblia que dice madero. Y ellos presentan como la imagen como ustedes la ven ahí. ¿Sí? Según ellos, esa fue la verdadera muerte de Jesucristo. No una cruz, sino un madero. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 39. ¿Qué nos dice San Juan en su carta de los Hechos de los Apóstoles? Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero. Ahí tenemos, esta cita es una cita paralela a la anterior, a Hechos 5:30, donde nos dice lo mismo, ¿no? Que fue colgado de un madero y lo mataron colgándole de un madero. Entonces, era maldito, ¿por qué? Porque por Dios el que era colgado de un madero, por eso era maldito. Vamos ahora a buscar Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Bien, busquemos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, pero en Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerle maldición por nosotros, como dice la Escritura, maldito todo aquel que está colgado de un madero. Entonces, hermanos, hace referencia a Deuteronomio 21:23, en la que las traducciones católicas usan la palabra árbol, ¿verdad? Si ustedes van a buscar Deuteronomio 21:23, a la cual hace referencia a Gálatas 13:13, en la traducción católica va a aparecer la palabra árbol, y en las Biblias protestantes, en la Reina Valera, va a aparecer la palabra madero, ¿sí? Entonces, ya tenemos hasta acá, en la Biblia católica, 3 citas que dicen madero, y hasta el momento, en la Reina Valera, 4 citas que dicen madero. Y por último, vamos a ver Jeremías, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Jeremías, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Jeremías, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice, porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada,
es un palo cortado en un bosque labrado con azuela por manos del maestro, y luego adornado con plata y oro. Perdón, sí, con plata y oro. Con láminas de plata importada de Tarsis y con oro de Ofir, hechura de un escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja y los sujetan con clavos a golpes de martillo para que no se muevan. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, no pueden hacer ni el mal ni el bien. Perfecto, entonces, aquí también ya nos habla que los hombres usaban la madera como materia prima para muchas cosas, e incluso los artistas y artesanos y escultores hacían también ídolos con este material, utilizaban la madera para todo. Bien, entonces ahí tienen, hermanos, las 4 citas donde se menciona la palabra madero en la Biblia católica. Y en la Biblia Reina Valera, más bien menciona 5 veces, que está en Deuteronomio 21-23. Por eso les he hecho, ahí les he puesto la diferencia, ¿no? Que en la Biblia católica dice la palabra árbol y en la Biblia Reina Valera dice madero. Pero esas son las únicas citas en la Biblia que aparece la palabra madero. A diferencia de esta traducción, que es la del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, donde, como les mencioné, las 51 veces que dice la palabra crucificar la han cambiado por fijar en el madero, y las 29 veces que dice la palabra cruz la han cambiado por madero. Bien, entonces eso es una adulteración en realidad. Ahora, hermanos, veamos citas bíblicas que no dejan, más bien, lugar a dudas que Cristo fue crucificado. Ya recuerdan, ¿no? Ellos, los testigos de Jehová, dicen que fue fijado en un madero. Y dice, más bien, que fue crucificado. Eso es lo que dice la Biblia. Primero vamos a buscar el tema de los clavos. La cita es Juan 20:25. Juan, capítulo 20, versículo 25. Juan 20:25. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida del costado, no creeré. Entonces aquí claramente se habla de los clavos en plural, o sea, no fue uno, sino dijera el clavo, porque Tomás, el incrédulo, dice, si no meto los dedos en la marca de los clavos de las manos. ¿Sí? Ahí está el plural. Y si revisamos la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dicen lo mismo que la Biblia católica. Todavía no lo cambian. De repente más adelante la van a cambiar. ¿Sí? Pero por el momento, si buscamos en esta Biblia, en esta traducción, dice lo mismo. Los clavos de sus manos. Ahora vamos a ver el tema del letrero. Y para esto vamos a buscar Mateo capítulo 27, versículo 37. Mateo 27, 37. Mateo capítulo 27, versículo 37. Dice,
encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, hermanos, dice, encima de su cabeza pusieron un letrero. Si fuese como afirman los testigos de Jehová, dijese, ¿no?, encima de sus manos, porque recuerden que ellos presentan a Jesucristo colgado de un madero sobre sus manos y encima un letrero, pero así no dice la Biblia, traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. También todavía no lo cambian. Entonces, aquí vemos claramente que en Juan 20:25, Tomás dice de los clavos de sus manos, en plural, no dice el clavo, sino los clavos de sus manos, que fueron 2, ¿sí? Por eso habla en plural. Y en Mateo vemos que nos dice que sobre su cabeza estaba el letrero. Bien, no dice sobre sus manos, dice sobre su cabeza. También se nos cuestiona diciéndonos que por qué los católicos en Viernes Santo adoramos la cruz, ¿sí? A los protestantes les encanta atacarnos diciendo que nosotros somos idólatras y que adoramos imágenes, que adoramos símbolos, como el tema, por ejemplo, la cruz. El Viernes Santo los católicos no adoramos la cruz material, sino el misterio de la cruz. Vamos a buscar una cita, Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16. Juan capítulo 3, versículo del 14 al 16 dice: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá vida eterna. Así amó Dios al mundo y le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Cristo fue levantado en una cruz para que todo el que cree en él tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, por eso fue levantado en una cruz. Y ese es el misterio de la cruz, el sacrificio de Jesucristo que se entregó por nuestros pecados, y por eso nosotros, en Viernes Santo, lo que se celebra es el misterio de la cruz, esa entrega de Jesucristo por nosotros, ese sacrificio de Jesucristo por nosotros. Bien, entonces la cruz es símbolo más bien de amor. Y vamos terminando ya, porque esto es en realidad una clase corta. Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3:18 dice: porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. Eso es lo que nos dice San Pablo. Entonces terminamos nuestras citas con esta cita de San Pablo, que dice que no seamos enemigos de la cruz. Los testigos de Jehová atacan a los cristianos en general diciendo que Jesucristo no murió en una cruz, ¿sí? Ellos están en contra de la cruz. Y otros que dicen, los protestantes, que sí aceptan a la cruz, pero no aceptan esa imagen de Cristo crucificado.
Recordemos que Cristo se entregó por nosotros y no debemos en la cruz. Fue el medio, ¿sí?, para lograr que logre nuestra salvación, porque se entregó por nuestros pecados. Así que, hermanos, no seamos enemigos de la cruz. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra rueda de preguntas, así que les pido hagan sus preguntas por el chat o pueden abrir sus micrófonos también para poder realizar sus preguntas. Y vamos a comenzar sobre este tema, la cruz. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Disculpen por haberme venido un poco tarde, se me pasó la hora, pero me ha parecido muy interesante la exposición sobre la cruz. Yo tengo una pequeña duda que la he escuchado hace tiempo de una persona muy querida para mí. Uh-huh. Una vez le habían cuestionado una secta que no era cristiana, el hecho de adorar la cruz. No, bueno, ahora ya se me aclaró, ¿no? Lo de adorar la cruz, porque le decían ellos, si es que Jesucristo hubiera muerto fusilado, entonces también adorarían a la pistola que lo mató, ¿no? Era no sé qué tipo de secta, pero esta persona se quedó con esa duda y no le he podido todavía aclarar bien. Esa era mi pregunta, ¿cómo aclararle? Perfecto. Sí, claro, ellos pueden poner, cambian, se puede decir, el arma por un arma, ¿no? Por eso dicen normalmente los testigos de Jehová dicen que la cruz fue el arma con que se mató a Jesucristo. No, la cruz no es un arma. La cruz fue el medio de salvación. Lo que pasa es que la cruz representa algo supremo en realidad para Jesucristo, en el entregarse por nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo peor, se puede decir, la peor muerte en el entonces de la época de que vivió nuestro Señor, era la muerte de cruz. Era lo más bajo, era la peor de las muertes. Entonces, Dios mismo hecho hombre tiene la peor de las muertes, ¿sí? Logrando que con esa peor de las muertes, liberarnos a todos de nuestros pecados. Y a la vez también nos liberó de la ley, de la antigua ley de Moisés. Entonces, esa es la cruz, y ya hemos visto varias citas, ¿no? Donde San Pablo nos habla de la cruz del símbolo del cristiano. O sea, claramente San Pablo nos dice en sus diferentes cartas cómo Cristo se entrega por nosotros en la cruz. Y la cruz es símbolo del cristiano, es la bandera del cristiano. Entonces no podemos pretender decir o poner que si en ese entonces o si fuese ahora lo fusilan y vamos a nosotros a adorar, entre comillas, un rifle, una pistola, ¿no? No, es cambiar todo el sentido de la entrega de nuestro Señor que hizo por nuestros pecados, por salvarnos. Sino que hay que tener, como hemos visto en la clase, todas las citas para poder tener ese entendimiento. Porque las sectas que hacen normalmente cogen una cita y esa cita la sacan de contexto y para ellos lograr afirmar algo que no está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, así es con las sectas. Hermana Lili, bueno, no la conocía, hermana Lili Ríos, ¿no? ¿De dónde es usted, hermana? De Cochabamba, Bolivia. Ah, muy bien. Bienvenida, hermana. Aquí estamos Gracias. dando este curso. Le agradezco por participar. Que continúe. A ver, vamos a ver otras preguntas. Tengo en el chat.
La hermana María del Carmen, también de Bolivia, de Oruro, nos dice, qué tan importante sería entonces llevar siempre una cruz con nosotros? Hermanos, es muy importante, ¿sí? Acá está. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque como cristiano me recuerda el sacrificio que realizó mi Señor por mí y por el resto, por mi salvación y por la salvación del resto. Y esto me recuerda a mí que tengo que seguirlo. Entonces, esto es un símbolo del cristiano. Por eso nosotros debemos llevar la cruz, para cuando necesitemos pensar el sacrificio que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros y enmendar el camino y seguir el camino de Él. Bien, veamos qué dice. A ver, otra pregunta. Creo que había en el chat también otra pregunta. Dice hermana Joyce, si revisamos un poco la historia de esos tiempos, también vemos que crucificaban a los reos en una cruz y no madero. Claro, históricamente, hermana, la hermana Joyce de Pátapo, ¿sí? La cruz, cuando se habla de madero, es porque se hacía de madero. O sea, es del material. Por eso se menciona como madero. Pero se hacía... La crucifixión era la peor de las muertes en esa época. A ver, vamos al chat. Marco. Sí, hermana, dígame, hermana Liana. Marco, mira, aquí en la cita de Juan 3, el 14-16, ¿puedes ayudarme en la explicación de esos versículos? O sea, esos versículos en cuanto a la cruz, al tema, ¿no? Si me lo puedes, por favor, interpretar. Juan 3 del 14 al 16. ¿Sí? Dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. ¿Sí? Bien, vamos a esa parte. Recuerden que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida y que Moisés no llegó a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, entre las penurias que vivía el pueblo de Israel en el desierto, porque vivir en el desierto, o sea, con casi nada de agua, sin casi alimentos, sin frutas, verduras, ¿no? Entonces, vivir en el desierto, encima de eso, de esas penurias que era de sufrir de hambre y de sed, también se veían ellos atacados por serpientes. Y muchos de ellos morían por esto. Entonces, Dios manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Y le dice que la plantara en medio de las tiendas, ¿no?, del pueblo, y que cada israelita que era picado por una serpiente, simplemente vaya y mirando a la serpiente tenía la curación. Entonces nuestro Señor, nuestro Dios, se valió de una imagen para hacer curaciones. ¿Sí? Ahí claramente vemos eso. Se valió de una imagen. La imagen no era un ídolo, la imagen no tenía poder, el poder era dado por Dios. Pero esa era la condición. Te picaba la serpiente y para que tú no murieras, tenías que ir y estar frente a esta serpiente para ser curado. Entonces, ¿dónde viene el paralelo? En que dice, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Así como se levantó una serpiente, hace el paralelo, ¿no?, con el Antiguo Testamento, que fue para la salvación del pueblo de Israel en ese momento, de la picadura de serpientes, que era una muerte segura. Ahora está Cristo. ¿Sí? Ahora está Cristo, que es levantado para que nosotros, todos los que sigamos a Cristo,
no tengamos, o sea, no moramos y tengamos más bien vida eterna. Así como Cristo vence la muerte, nosotros como cristianos y siguiéndolo a Él también vamos a vencer la muerte y tendremos vida eterna. A diferencia de del Antiguo Testamento y de la serpiente de bronce, que por supuesto la gente se sanó, pero después llegó a fallecer de todas maneras, ¿no? En cambio acá no, con Jesucristo tienes la vida eterna. Igual, en el desierto les dio maná, ¿sí? Los alimentó, se alimentaron. Dios los alimentó, pero también después ellos murieron. En cambio, el nuevo alimento, el nuevo maná, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a diferencia del Antiguo Testamento y de Moisés, ahora este alimento nos da también vida eterna. Es para tener vida eterna. Entonces ese es el paralelo que se hace, ¿sí? Entonces por eso nos dice que así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado también para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí quedó claro. No, sino que también yo preguntaba que, digamos, en este tema, porque estamos viendo versículos bíblicos, ¿no? De que digan cruz, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en estos versículos, en todo caso, ¿en qué viene el tema cruz? Claro, lo que pasa, a ver, es que estamos viendo el tema de que es el Viernes Santo, que la cruz es en la cual se levanta Cristo, ¿sí? Ya no es un simple palo, sino es una cruz, es crucificado, ¿sí? Entonces, mediante la cruz es que Él es levantado. Ese es el paralelo. Ya entendí, gracias. Muy bien. A ver, la hermana Yossi me dice que no es de Pata, pues no es de Pucalá. Está cerquita, me disculpe mi hermana. La hermana María, ahora sí, la hermana María de Tapia, de Pátapo, nos dice cómo anunciar que es valioso usar la cruz y que no avergüencen. O sea, hermanos, no tenemos que tener vergüenza de utilizar la cruz, ¿no? Bueno, esta es una cruz, se puede decir un poco mediana, a veces se utiliza una más chiquita, esta es como la que tiene el padre Matul en la foto que estoy presentando en estos momentos, pero cuando ustedes me han visto salir a evangelizar puerta a puerta, cuando hemos hecho las prácticas de evangelización con los grupos, yo voy con una cruz, un crucifijo mucho más grande, ¿no? ¿Sí? No sé si me han visto, o sea, tengo un crucifijo mucho más grande. Y me lo pongo por fuera, ¿no? Para que se vea. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Una de las lecturas decía, para los judíos, qué escándalo, ¿no? Entonces, precisamente, la cruz causa eso, ¿no? Y los testigos de Jehová cuando te ven con la cruz fuera, se escandalizan, ¿no? Y hasta se hacen a veces por un lado, porque a mí me ha pasado, pues, yo evangelizando con los grupos, nos ha tocado, se puede decir, estar los testigos de Jehová por ahí, nosotros en la misma cuadra evangelizando, ¿no? Católicos tocando en una puerta y testigos de Jehová tocando en otra, ¿no? Al costado, y así. Entonces, pero les causa escándalo la cruz. Y así lo dice la Biblia. Para unos escándalo y para otros locura, ¿no? Entonces, para ellos podemos parecerles locos, que tenemos una cruz o que estamos con un Cristo crucificado, un Cristo muerto, dicen ellos. Por eso se escandalizan o dicen qué locura, ¿no? Pero nosotros realmente anunciamos un Cristo vivo. Bien, a ver qué otra pregunta hay. Bueno, la pregunta que hace la hermana María del Carmen es parecida, ¿no? ¿Por qué tan importante sería entonces llevar una cruz con nosotros? Ya lo había mencionado, porque nos recuerda a nuestro Señor la entrega que Él hizo por nosotros. La cruz bendita en nuestros hogares, en la puerta de la casa principal, las habitaciones, etcétera, ¿no?
qué gracias o beneficios nos trae. En realidad, la cruz, como les repito, nos debe hacer acordar en todo momento que somos cristianos y que tenemos que portarnos como cristianos. La cruz no es un amuleto. La cruz no es que tiene supuestamente algún poder, no. La cruz me recuerda el sacrificio hecho por Cristo y que yo tengo que seguirlo. ¿Sí? Y tener la cruz en nuestras casas, por supuesto. Cualquiera que llega de visita a nuestras casas va a saber que somos cristianos y que nosotros en el hogar, nosotros amamos a Cristo. Y que llega a un hogar en que él tiene que respetar nuestra fe. Bien, a ver. La hermana Marta dice, muchos tocan la cruz, se persignan o rezan frente a ella y nos dicen que somos idólatras. Hermana Marta, bueno, sí, nos tocamos la cruz, es un acto de veneración. Dicen que somos idólatras. Vamos a ver ese tema en el tema de idolatría, vamos a tocar ese tema, pero nosotros cuando oramos frente a la cruz, a Cristo crucificado, no le estamos orando a la madera, le estamos orando a la persona que representa esa cruz, o sea, Cristo crucificado, o sea, a Dios mismo. ¿Sí? Es como que yo, si estoy con una foto, ¿sí?, de mi mamá, yo hablo con la foto, no le estoy hablando a la foto, ¿sí?, sino a lo que representa la foto, que es mi mamá, para que se entienda. ¿Ya? A ver si hay otra pregunta. Dice la hermana María, ahora hasta las sectas protestantes usan cruz. Sí, hay sectas que no están en contra de la cruz. En realidad, hermana, las sectas protestantes son muy variadas, o sea, sus pensamientos, sus ideas, ¿no?, o su fundamento o su teología es muy distinta entre ellas. A pesar de ser quizás de la misma, se puede decir, rama de sectarismo, es distinto, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, adventistas que no comen carne y otros que sí comen carne, ¿no? Ya, por ejemplo, hay mormones, hay que son monógamos y hay mormones que sí son polígamos, o sea, que tienen varias esposas. Son ramas del mormonismo. Así hay ramas del adventismo. ¿Sí? Hay ramas del bautismo. Hay iglesias bautistas, unidades bautistas que bautizan niños y otras que no bautizan niños. Y así vamos a encontrar. Por eso hay que tener un conocimiento, se puede decir, saber un poco el tema de las sectas para poder saber más o menos qué piensan. O cuando uno está frente a una persona de una secta, tiene que preguntarle cuál es tu fe, qué es lo que piensas, ¿no? Y a veces no saben. Cuando tú le dices cuál es tu teología, ¿no? La que te enseñan, ¿cuál es? No tienen la idea. Tienes que preguntarle por cucharadas. A ver, ¿crees que Dios, hay 3 personas en Dios? Sí, entonces tú sí aceptas la Trinidad, porque hay otros que son unicitarios, que solo Jesús o solo Dios, ¿no? Solo, como ellos dicen, Jehová, nada más, ¿no? El Padre. Entonces, y así, hay que sacarle por cucharadas cuál es la fe que ellos profesan. Hermano, sí. Hablando de los cristianos que llevamos la cruz, sí, llevamos la cruz a cuesta de los problemas, ¿no?, en la vida o de las enfermedades, ¿cómo podemos decir sobre ello? Claro, lo que pasa es que el seguir a Cristo no es fácil.
¿sí? Por eso dice mismo la puerta angosta, ¿no? Por la puerta ancha, el camino es fácil, pero seguir a Cristo es la puerta angosta. Y la cruz dice, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿no? Entonces, todos esos sacrificios que nosotros podemos tener en el día a día es para la gloria de Dios. O sea, tenemos que nosotros revertir eso, ¿no? Todo ese sufrimiento, ese padecimiento, que sea para la gloria de Dios. Porque nosotros lo que buscamos no son recompensas terrenales, no buscamos beneficios en la tierra, ¿ya? Ojo que hay una teología protestante que se llama la teología de la prosperidad, que según ellos, si tú sigues a Cristo, te debe ir bien en la tierra, ¿sí? Entonces, si no te va bien es porque tú no sigues correctamente a Cristo. Y eso es una mentira. Nosotros lo que buscamos como cristianos es la recompensa en el cielo, ¿sí? El ganarnos el cielo, no recompensas terrenales. Recordemos, nosotros hemos recibido dones. Dios repartió dones. Tú con esos dones tienes que hacerlos producir. ¿Se acuerdan los talentos? ¿Sí? El ejemplo que utiliza Jesucristo, los talentos, ¿sí? Que nos da talentos a cada uno. Bueno, a uno, por eso alguno es, de repente, tiene mucho dinero, otro no tiene mucho dinero, son los talentos. ¿Sí? Uno logró estudiar, otro no estudió, pero esos son los talentos. Pero ¿qué haces con tus talentos? Y que utilizas esos talentos también para servir a Dios, ¿no? Entonces nosotros no buscamos recompensas terrenales, lo que buscamos nosotros es nuestra salvación y estar al lado de Dios en el momento que nos llegue la hora de morir, vencer la muerte para estar con Dios, ¿sí? Recordemos que nosotros no nos debe asustar la muerte. Te asustas porque no estás preparado para ese día, que no sabes cuándo va a llegar, porque mañana mismo te puedes morir. Cada uno de nosotros no sabe. Nosotros nos podemos morir mañana y tenemos que estar preparados, o nos podemos morir dentro de 20 años, pero tenemos que estar preparados. Bien, entonces nosotros buscamos los bienes celestiales, no materiales en la tierra, no terrenales. A ver, creo que hay una pregunta en el chat. La hermana María nos hace un comentario: con la cruz encuentro la paz para mi corazón y me sirve de ayuda para superar dificultades. Claro, así es. Nos da confianza, ¿no? Que podemos pasar muchas cosas como les pasó a Cristo, que no es nada en comparación a lo que Él, a su entrega, pero que tenemos esa consolación de seguir el camino de Dios. Bien, ¿alguna otra pregunta más, hermanos? Sí, hermano, buenas noches. Hermana Juliana, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? En Colosenses, capítulo 2, versículo 14, Cristo suprimió la ley en la cruz. Sí. Y en Colosenses 2:14 dice, ¿no? Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Aquí en la explicación, Cristo suprimió la ley, quiere decir, o se refiere a los preceptos que nos acusaban. A ver, Cristo suprimió la ley porque con Cristo crucificado muere la ley, ¿sí? Con Cristo crucificado. Recuerden que Cristo dijo: yo no he venido a cambiar ni una letra de la ley, ¿no? Así dijo. Pero con la crucifixión, Él entregándose por nosotros, termina la ley. Por eso es que Él dice, estando en la cruz,
una de las 7 palabras, dice, todo se ha cumplido. Entonces, Sí, hermano, entonces la ley se cumplió, toda la ley de Moisés se cumplió, y Jesucristo mismo cumplió la ley de Moisés. Él la cumplió. los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, de Moisés, ¿sí? Recordemos que ya en las enseñanzas de Jesucristo dice, hay pasajes bíblicos que dice, por ejemplo, ¿no? Yo te dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces esa era en la ley de Moisés, que no podías desear la mujer de tu prójimo. Pero ahí no las incluía a ustedes las mujeres, ¿no? Porque era el hombre que deseara a la mujer, no que la mujer deseara al hombre, ¿sí? Ahora dice también, y ahora basta solo con el pensamiento para haber pecado. La ley no decía que con el pensamiento, tenía que haber un hecho. Entonces Jesucristo va dando reformando los mandamientos para los cristianos. No los cambió, sino... No. Él ya, lo que pasa es que con él muerto en la cruz, muere la ley de Moisés. Por eso dice, la suprimió. Y él dice ahí, una de sus palabras dice, todo se ha cumplido. La ley se cumplió, porque recordemos que Cristo era el Mesías para el pueblo de Israel. O sea, él solamente pudo cumplir esos 10 mandamientos a cabalidad, porque ningún ser humano lo puede cumplir, ¿no? Claro. En realidad, después vamos a encontrar citas donde nos dice que la ley era y no se podía cumplir, o sea, nadie podía cumplir, ¿no? Recuerden ese San Pedro en el Concilio de Jerusalén, ¿no? En Hechos 15 nos dice que hubo ese yugo que dice San Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ¿no? Porque querían los cristianos de origen judío, querían obligar a los cristianos de origen pagano a circuncidarse, por ejemplo, que era de la ley de Moisés. Entonces, San Pedro dice, nuestros padres no pudieron cumplir, nosotros tampoco, ¿cómo imponerles a ellos esa ley? ¿Sí? Ese yugo, ¿no? Entonces, con Cristo tenemos la reformulación de los mandamientos, nos da nuevos mandamientos. Un mandamiento nuevo, el amor. Así es. Bien, a ver. Hermana María de Oruro nos dice, María del Carmen de Oruro nos dice, viendo la cruz, podemos unirnos también a Jesús abandonado. Claro, en momentos más difíciles de nuestra vida. Claro, lógico. Podemos ver la entrega de Él y nosotros consolarnos en lo que estamos pasando, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta más? A ver, chat. Sí, los 10 mandamientos nos da el amor y las bienaventuranzas, exacto, pero también, no es una clase que tenemos dentro del curso, pero posiblemente prepare esta clase porque es una pregunta que siempre también nos hacen, ¿no? Que dicen, los católicos o la Iglesia Católica ha cambiado los mandamientos, ¿no? Como que no están en la Biblia, ¿no? Entonces, sí, todos los mandamientos, tal cual los expresa la Iglesia Católica, están dentro de la Biblia, ¿ya? Entonces, ya más adelante, por supuesto, haré una de las clases que está pendiente por realizar, ¿no? Este curso tiene 33 clases. Y hay proyectado para adicionarle más o menos 5 clases más por lo menos, ¿ya? Entre algunos temas adicionales. Pero así es, hermana, ¿ya? Los mandamientos que nos muestra la Iglesia Católica están dentro de la Biblia. Por eso que, por ejemplo, el sábado, ¿no? Jesucristo ya no menciona el sábado cuando dice guardar reposo, ya no menciona el sábado. Ya lo vamos a ver. Les ofrezco de todas maneras a realizar esa clase. Bien, ¿alguna otra pregunta más?
¿No? Bien, hermanos, entonces, ahí tienen mis redes sociales, los que quieren contactarme, los que no me conocen personalmente, los que son del extranjero, de fuera de Perú, ahí tienen mi Facebook, mi Twitter, el Instagram, mi correo electrónico y el canal de YouTube donde estamos colgando las clases. Estas clases están siendo colgadas. Hasta el momento tenemos 2 clases colgadas. En esta semana, el hermano José Rivera me ha ofrecido tener editadas ya las otras 3 para poder ir colgando en el YouTube. O sea, así que si no han visto una clase o quieren repasar una clase, pueden entrar al canal. También pueden compartir las clases a través del YouTube con las personas que ustedes quieran que aprendan un poco de apologética, ¿sí? Y pueden darle me gusta o no me gusta al video. La próxima clase nos toca contenidos bíblicos. Definitivamente sí la voy a hacer este siguiente viernes. Este siguiente viernes vamos a tener la clase de contenidos bíblicos. Lo que sí les pido, hermanas, lo que sí les pido a todos es que estén el viernes a la hora, porque contenidos bíblicos es un tema, a diferencia de los 3 últimos que han sido temas cortos en realidad, este es un tema largo, que nos vamos a demorar 2 horas exactamente. O sea, si las trabajamos así, vamos a tener que 2 horas bien trabajaditas. Así que vamos a tener que empezar rápidamente. Así que les pido estén de repente unos 3 o 5 minutos antes para que ingresen a la sala antes y comenzar a las 8 en punto este viernes. Perfecto. Y van a aprender este tema que es muy bonito, contenidos bíblicos. Bien, entonces, hermanos, ya para terminar, bueno, veo por ahí también en el chat. Bueno, me dan feliz día por el Día del Maestro que se celebra aquí en Perú. No sé si en otras ciudades, en otros países se celebrará el Día del Maestro. Acá se está celebrando. Les agradezco, hermana María. La hermana Juliana, bueno, no pase las diapositivas tan rápido. Muy bien, lo voy a hacer más lento. Pero como le digo, hermana Juliana, puede ir revisando los temas en el YouTube. ¿Sí? En los videos que hemos colgado, y ahí los puede también revisar. Si por ahí no vio una cita, algo, también puede revisarlo ahí. Muy bien, entonces ya para cerrar vamos a ver, tenemos otro mensaje. Sí. Bien, ya para terminar, vamos a regalar una rosita a nuestra Madre María y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bien, hemos concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas. Gracias, Marco. Dios los bendiga. Ya, hermanos. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias.